Bien. A está contenido en B. ¿Cuándo? Cuando para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Bueno, en nuestro caso va a ser tal cual, ¿no? Es decir, todos los que están en A tenemos que ver que también están en B. Ahora, no está B contenido en A. ¿Por qué? Porque hay elementos que están en B, como son el 6, el menos 6, el 12, el menos 12. Podríamos pensar en el 24, el menos 24. Algunos son múltiplos de 6 que no son múltiplos de 18. Para demostrar que un conjunto no está contenido en el otro, alcanza sobre eso. Alcanza con exhibir un elemento que está en un conjunto y que no está en el otro. Con que haya uno que falla, ya estamos. Entonces, ¿qué digo? Para justificar que los múltiplos de 6 no son todos múltiplos de 18. Alcanza con exhibir un elemento que sea múltiplo de 6 y no sea múltiplo de 18. Eso alcanza para decir que un conjunto no está contenido en otro. Ahora, cuando queramos demostrar que A está contenido en B, como A es un conjunto infinito y B también, no podemos ir tomando uno a uno los elementos de A y ver que cada uno de ellos está en B. Porque podría pasar, no es el caso, pero podría pasar que un elemento lejano, generado por esta fórmula, no estuviera adentro de B. Porque al ser muchos, y muchos, entonces no voy a poder recorrer todo A. Bueno, por lo cual tengo que encontrar una manera, digamos, usando la definición de múltiplo, es decir, una manera, lo que uno dice, una manera analítica, ¿no? En este caso no hay que confundir con análisis, sino que una manera algebraica de ver que todos los múltiplos de 18 son también múltiplos de 6. Bueno, y ahí vamos a hacer esa demostración. Y yo creo que todos saben la tabla del 6, ¿no? Entonces, el número 18 se obtiene haciendo 6 por 3. Y esta cosa va a ser fundamental, ¿no? Para nuestra demostración. Todo va a pasar por eso. Va a pasar por eso, va a pasar por algo que ya saben, que si ustedes tienen un número P y un número Q enteros, entonces P por Q es un entero, es decir, la multiplicación de números enteros es cerrada. Y además, que si tienen un número R por un número T por S, todos estos son enteros. Esto es lo mismo que R por T por S, es decir, la propiedad asociativa de la multiplicación. Sabiendo eso, vamos a poder demostrar lo que queremos. Entonces vamos a tomar un elemento genérico que esté en el conjunto A, sea un X perteneciente a. Entonces, eso quiere decir que X es 18 por algún K y K un número entero. Ahora, nosotros tenemos que trabajar para ver que este X que está en A, trabajar lícitamente y lograr que está en B. Ahora, para que X esté en B, quiere decir que X es un múltiplo de 6. Entonces, tengo que hacer aparecer el 6. ¿Y cómo? La manera más elemental es pensar que 18 es 6 por 3. Entonces, X es 6 por 3 por K. Y K perteneciente a los enteros. Ahora, entonces,
usando la propiedad asociativa de la multiplicación, eso me permite escribir que x es 6 por 3 por k. Y k perteneciente a los enteros. Ahora, ¿qué voy a decir? Voy a decir, como 3 es un entero y k es un entero, este número es un entero. Propiedad de cerramiento. Entonces, x es 6 por algún número que podría llamar h perteneciente a los enteros, siendo ¿quién h? Siendo h igual a 6 por k. ¿Por qué lo quiero escribir así, chicos? Porque para que sea un múltiplo de 6 había que ver que era 6 por algún entero. Y este número es entero. ¿Por qué? Porque el producto de enteros es entero. Por lo tanto, si el número x que tomé en A lo pude escribir como 6 por un entero, esa era la definición del conjunto B. ¿Qué quiere decir? El conjunto B eran todos los múltiplos de 6. Por lo cual, si es 6 por algún entero, este elemento x está en B. ¿Quedó claro para el que había hecho la duda, la pregunta y para todos los demás? ¿De acuerdo? Sí, es igual para los de 13 y... No, los de 39 son de 13, pero no todos los de 13 son de 39. Ahora contesto, déjame chusmear un poco lo que está pasando por acá. ¿Todos los múltiplos de 13 son múltiplos de 39? No, al revés. Bueno, ¿esto se entendió? Ahora vamos a mirar. ¿Esto se entendió? ¿Qué pasa con el 39 y el 13? El 39 es 3 por 13, ¿no? Entonces, dentro de los múltiplos de 13, tenemos el 0, tenemos el 13, el menos 13, si lo multiplico por 2 tengo el 26, el menos 26, si multiplico por 3 justamente tengo el 39, el menos 39, si multiplico por 4, 4 por 3, 12, 52, si no me equivoco. 3, a ver, 4 por 1, 4 por 3, 12, 4 por 1, 4 y 1, 5. ¿Sí? Menos 52, etc. Esos son los múltiplos de 3. Ahora, si ustedes fabrican los múltiplos de 39, algunos de ellos van a tener el 0, el 39, el menos 39, 39 y 39, que me da 99. 2 por 9, 18, 2 por 3, 6, 1, 7, 78, menos 78, etc. Bien, entonces, fíjense que los múltiplos de 13, por ejemplo, tienen al 13 y no lo tenés acá en la lista. O sea que los múltiplos de 13 no están, si a este lo llamas A, o vamos a llamarlo T, y este lo vamos a llamar F. Entonces, T no está contenido en F. ¿Por qué? Y bueno, alcanza con exhibir alguno que vive en este conjunto y que no vive acá. ¿Quién? El 13, por ejemplo. 13 pertenece a T y 13 no pertenece a F. Por lo tanto, ya está que T no está contenido en F. Ahora, F contenido en T, sí. Lo que haces es igual a la demostración aquella. Usando el número 39, si querés, por conmutatividad,
para que te quede lindo como allá, va a ser 13 por 3. Entonces tomas un X que pertenezca a F, ese X va a ser 39 por H, acá uno pone cualquier letra, ¿no? Diciendo que es un entero, y después escribís el 39 como 13 por 3 y asociadas, etcétera, etcétera. Ahora para Julián, ¿está claro? Julián, que me decía lo del 39 y el 13. Sí, ahora vamos al 11, espera. ¿Sí? Bueno, ahora el 11G. A ver, ¿quién me dicta el 11G? Después vamos a uno que pide algo del 25, por ahí, no sé. Vamos por orden. Estoy buscando, Chicos, ustedes ya tienen que traer el ejercicio escrito. Entonces me lo dictan más fácil. Después no los tienen que andar buscando. Ustedes mismos, ¿eh? El que tiene la duda ya lo trae planteado. Por eso yo les hago, vieron un dibujito infantil, una notita, no solo para que tomen nota de la clase, sino para que traigan las inquietudes escritas. Así nos resulta más ágil. Te dicto el 11, Adriana. Dale. A es el conjunto 1, 2, de los elementos 1, 2. ¿Y qué más? B es 1, 2, 3, 6. C es el conjunto de los X igual a 2K con K natural. Bueno, después hay un conjunto D, el universal son los enteros, pero el conjunto D para el G no va a ser tal. Bueno. El punto que piden, creo que es el G, ¿no? Dice expresar por comprensión A unión B. Eso, entre paréntesis, intersección. A unión B, entre paréntesis. Intersección A unión C. Y pide alguna otra forma de calcularlo. Bien. Regio. Bueno. Primero, miremos lo siguiente. Propiedades que ya hemos charlado en la clase pasada. Acuérdense que hay algunas propiedades básicas de la unión. Entonces, si ustedes piensan que es la unión de dos conjuntos, que intuitivamente uno piensa que dado un conjunto, cuando lo uno con otro, estoy fabricando un nuevo conjunto y ese nuevo conjunto, entre comillas, es más grande porque le haré cosas que cualquiera de los que se está uniendo. El otro día nosotros probamos una propiedad 1 de la unión. A ver, pienso que todos recuerdan que es A unión B, ¿no? Son los X que están en A o están en B. Es decir, para estar en la unión hay que estar en alguno de los dos. Entonces, me va a dar, por diagrama de Venn, si esto es A y esto es B, va a cubrir todo lo que estaba en A y lo que estaba en B. Yo hice acá algo que se cortan, pero podrían no cortarse los conjuntos. Igualmente, voy a tener que, pensando en la unión, voy a tener que rayar todo, ¿no? Rayar significa que los meto dentro del conjunto. Entonces, una de las propiedades que demostramos el otro día es que A
está contenido en A unión B, cualquiera sea el conjunto B. A esta la llamamos propiedad 1. También hay una propiedad que parte es elemental, se podría llamar propiedad 0 en realidad, que la unión es conmutativa. ¿Por qué es conmutativa? Y porque decir X pertenece a A o X pertenece a B es equivalente a decir X pertenece a B o X pertenece a A. Bueno, entonces, esta condición, si ustedes piensan, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quiénes son los elementos que viven en C? Los elementos que viven en C son todos los pares, por lo que dijimos, ¿no es cierto? Los elementos que viven en C son todos los números pares. Vamos a escribir algunos, porque son todos, que viven en C. Fíjense que acá la restricción es que K es un número natural. O sea que me van a quedar los pares positivos. O sea que va a ser el 0, el 2, el 4, el 6, ¿no? Por 0, por 1, por 2, por 3, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 12, etc. Eso es C. Entonces, cuando fabriquen A unión C, cuando fabrican A unión C, a lo que le voy a agregar a C es, ¿qué le voy a agregar a C? ¿Qué le voy a agregar a C? ¿Me pueden decir qué le falta a C respecto de A? Acuérdense que el 1, para estar en A unión C hay que estar en A o estar en C. Hay que estar en A o estar en C. Exacto, le vamos a agregar el 1, le falta el 1. O sea que A unión C va a ser 1, 0, 2, 4, 6, etc. Eso es A unión C. ¿Está bien? Primera situación. Ahora, A unión B, estoy escribiendo todo mezclado, A unión B son los que están en A o los que están en B. Entonces acá, como los dos son finitos, va a ser fácil, ¿no? A unión B va a ser el 1 porque está en ambos, el 2 porque está en ambos, y el 3, ¿por qué tiene derecho a estar? Porque está en 3. Perdón, porque está en B. Bueno, entonces ahora miren lo que nos piden. Acuérdense lo que es la intersección de conjuntos. Para dos conjuntos cualquiera que se les ocurra a ustedes, son los nuevos elementos que satisfacen la condición de estar en ambos conjuntos. Entonces, si nosotros tenemos que hacer la intersección de este conjunto A unión B, que como es finito lo tenemos acá, y lo tenemos que intersecar con este conjunto, tenemos que buscar los elementos que están simultáneamente en este conjunto y también en este conjunto. Entonces, ¿quiénes son los que están simultáneamente en A unión B y en A unión C? Pregunto. El 2 sí. Y además del 2, ¿hay alguien más? Miren quién es A unión C. Está el 1, el 0, el 2, el 4, el 6, etc. En A unión B está el 1, el 2 y el 3. Entonces, ¿quiénes viven simultáneamente en los dos conjuntos? El 1 está. No se olviden quién es A unión C, ¿eh?
El 2 está acá y también está acá. Entonces, como me pidieron la intersección de A unión B con A unión C, va a ser el 1 y el 2. ¿Les parece bien? No sé, a mí me dijeron que el B era 1, 2, 3. Ah, falta el 3, bueno, el 6, bueno, lo ponemos. Yo no lo escuché. Si estaba el 6, entonces en la unión también está el 6. Y entonces también el 6 lo tengo que poner. Porque si está en la unión y como está acá, entonces acá va a estar el 6. Yo no escuché cuando Gaby me lo dictó que también en B estaba el 6. Si en B está el 6, obviamente que las cosas cambian, porque A unión B es el 1, 2, 3 y 6. Ahora busco los que están acá, adentro de este conjunto. Encuentro el 1, el 2 y el 6. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que por más que este conjunto es infinito, como los elementos de A son finitos y lo único que le falta A respecto de C es el 1, A unión C sigue pudiéndose escribir y yo les recomiendo que muchas veces, obviamente, como C está dado por comprensión, que extiendan un poco el conjunto a ver si encuentran los elementos que estaban en A y para hacer la unión, ¿no? Entonces, encontramos la unión, lo único que le falta a C para tener el A unión C es el 1, ¿no? Entonces lo agregamos. Y después seguí escribiendo los elementos que estaban en C. Después hicimos A unión B, con la rectificación de que yo no sabía que estaba el 6, entonces va a ser el 1, el 2, el 3 y el 6. Y ahora busqué los elementos de la unión, los busqué de A con B, los busqué adentro de A unión C. Y son esos que están ahí. Bueno, ahí terminó el ejercicio. Ahora dice, ¿de qué otra manera lo podrías haber hecho? Hay una propiedad que es que A unión B intersección C es lo mismo que A unión B intersección A unión C. Esta es la propiedad distributiva de la unión en la intersección. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros recién lo hicimos de esta manera. Es decir, calculamos A unión B, calculamos A unión C e hicimos la intersección. También podríamos haber hecho la intersección de B con C y a eso unirlo con A. Y bueno, vamos a ver que nos hubiera dado lo mismo, como dice la propiedad. Sería comprobar la propiedad. Entonces, yo digo, bueno, esto también, acuérdense que nos dio 1, 2, el resultado. Vamos a ponerle resultado. Parece que Perdón, profesora. nos dio 1. ¿Cómo? Una consulta, porque el enunciado dice expresar por comprensión. O sea, y en realidad si ponemos los números, lo estamos expresando por extensión, ¿o no? Sí, el resultado tenés que expresar por comprensión. Y el enunciado dice ejercicio 11G, expresar por comprensión A unión B, intersección A unión C. Nada más. Estoy pensando pues, qué ley de formación tienen.
1, 2, 6, y verifican. No tiene ninguna ley de formación. No tienen ley de formación esos números. Si se pueden poner una manera de expresar por comprensión, podría ser un cuadrado más 0, 1 al cuadrado más 1, 2 al cuadrado más 2, no encuentro ninguna ley de información a esos números. No, yo creo que porque... A ver cómo lo puse. No, Yo puse, por ejemplo, no, X que pertenecen a los enteros y X, no sé, X mayor que 0, menor que 3 y o X igual a 6. sí, por eso, digamos, no tiene una ley de información para poder escribir todos juntos. Va a haber que poner algo como unión de cosas, ¿no es cierto? Está No, bien lo que decís. mi X duda era esa, perteneciente si iba a con U clases, o con I. X mayor o igual que 1 y menor o igual que 2 o X igual a 6. Se puede poner así. ¿Está bien? Son los naturales, que son el 1 o el 2, o si no son 6. Pero para generar todos los números no hay una única manera. Y cuando no hay una que representa todo, siempre va a ir con O, ¿verdad? Y sí, va a ir con 1. Bueno, ahora yo quería ver la otra forma, ¿no? Porque decía escribir de dos maneras distintas. También querría buscar esa forma, ¿no? ¿Cómo escribimos? Fíjense que si ustedes hacen A unión B intersección C. Entonces, ¿qué nos da B intersección C? Acá tenemos B, acá tenemos C. Entonces, B intersección C van a ser los elementos que están simultáneamente en B y en C. Los que están simultáneamente en B y en C van a ser el 2 y el 6, ¿no es cierto? Los que están simultáneamente en este conjunto y este conjunto son el número 2 y el número 6. Y nada más, porque todos estos van a ser más grandes que 6 y el 3 está en B pero no está en C, el 1 está en B pero no está en C. Entonces B intersección C es este conjunto. Ahora lo que tienen que hacer es a este conjunto unirlo con A. Si a este conjunto lo tienen que unir con A, entonces tienen que ser los elementos que están en este conjunto o que están en este conjunto. Entonces el 1 lo tengo que poner, ¿por qué? Porque está en A. Al 2 lo tengo que poner por dos razones, porque está en A y porque está en B intersección C. Y el 6 lo tengo que poner porque está en B intersección 6. O sea que se dan cuenta que han comprobado
que efectivamente hacer A unión B intersección C es lo mismo que hacer A unión B intersección A unión C. A ver, esto no entendí. Bueno, creo que se contestaron entre ustedes. ¿Por qué va un no? Porque si pongo un i tendría que cumplir las dos condiciones a la vez y un número no puede ser simultáneamente 2 y 6 a la vez. Esa era la duda. Ahora parece que hay un ejercicio 15. Gaby, ¿me lo buscas? Sí. Si T es el conjunto de enteros múltiplos de 3, y C es X tal que X es entero. Espérate, X múltiplo de 3. Es 3 por K y K entero. Sí. El otro es C es X entero. X es igual a 6K más 1. O cambiarle la letra al otro. Bueno, X es un múltiplo de 3 más 1. Sí. Y el universo son los centros. Cosita. ¿Cómo se llama este conjunto? C. Bien, el punto A dice hallar T intersección C. Y te dicto el B es C unión C. Espérate. Vamos a hallar la intersección. Entonces, la intersección, tenemos dos maneras de pensarlo, ¿no? Levantarte así. Nos podemos dar cuenta que si extendemos el conjunto P, nos va a dar el 0, el 3, el menos 3, el 6, el menos 6, el 2, el menos 12, etc. Y este conjunto son los múltiplos de 1. Hay un chico que tiene el micrófono abierto, please. Entonces va a ser 0, 3. Sí, la ves a tu madre. Sí, la ves. Menos 3, perdón. Chicos, un micrófono. 3 más 1, 4. Menos 3 más 1, menos 2. 6 más 1, 7. Menos 6 más 1, menos 5. 12 más 1, 13. Menos 12 más 1, menos 11. Etcétera. Entonces, está claro para todos, supongo, que no van a encontrar nunca, acá es un 1, ¿no? Estaba pidiendo que marcaran el micrófono y me distrajo. Es decir, estos son los múltiplos de 3. Y el otro son los múltiplos de 3 más 1. Entonces, a cada uno de estos elementos ustedes le tienen que sumar un 1. Entonces, ninguno de los que está acá, ni ninguno de los que está acá. O sea que no hay ninguna relación de contención entre uno y otro. No solo eso, no comparten ningún elemento. O sea que esto es vacío. Ahora, ¿cómo demuestro que esto es vacío? Porque es lo que dije antes. Como estos conjuntos son infinitos, podría ser que en algún lugar hubiera algún elemento que comparten, ¿no? Entonces, ¿para qué hice algunos elementos que están tanto en T y otros que están en C? Para orientarme qué me pasa cuando pienso en la intersección, porque la intersección tiene que estar en los dos. No va a haber ningún elemento que esté acá y que esté acá a la vez. Ahora, ¿cómo se demuestra eso? ¿Cómo se demuestra que esta intersección es vacía? Ustedes acuérdense, yo acá estoy escribiendo las cosas que ustedes saben de siempre.
que el conjunto vacío está dentro de cualquier conjunto, para cualquiera. Y que la igualdad de conjuntos hay que demostrar una doble contención. ¿Qué quiero decir? Para que un conjunto sea igual a otro, se tienen que contener mutuamente. Entonces, para que este conjunto sea el vacío, tengo que demostrar que T intersección C está contenido en el vacío, por un lado, y que el vacío está contenido en T intersección C. Esta parte se sabe. ¿Qué quiere decir con se sabe? Y se sabe porque tengo esta propiedad, que cualquiera sea el conjunto que a mí se me ocurra pensar, el vacío está contenido en él. Entonces, la problemática que se nos presenta acá es demostrar que T intersección C está contenido en el vacío. Entonces, tenemos que agarrar un elemento que esté en la intersección y ver qué está en el vacío. Acuérdense que el conjunto vacío no tiene elementos. ¿Bien? Entonces, vamos a ver si podemos deducir de tomar un elemento en la intersección y ver que nos pasa algún lío. ¿No? Que sería una manera sencilla de decir que algo anda mal. Y entonces, si algo anda mal, ¿se acuerdan que el otro día charlamos? Que si yo tengo una contradicción, puedo decir que entonces de ahí deduzco, entre comillas, cualquier cosa, lo que dice uno de los axiomas del cálculo proposicional, del cálculo clásico, y vamos a ver qué nos pasa. Estoy hablando mucho y escribiendo poco y quien sabe los pierde. Sea un X que pertenezca a la intersección. Si yo llego a alguna contradicción, haber tomado en un X en la intersección, voy a poder deducir de ahí que este X está en el vacío. ¿Bien? Entonces, vamos a X pertenece a la intersección. ¿Qué quiere decir que está en la intersección? Y bueno, que tiene la forma de ser un múltiplo de 3, entonces X pertenece a T y X pertenece a C. Entonces, de que X pertenezca a T quiere decir que X es de la forma 3 por K, con K entero. Y cuando decimos que X pertenece a C, estamos diciendo que ese mismo X, este mismo X, es de la forma 3H más 1 y H pertenece a los enteros. Pero X es X. Entonces, por igualación, vamos a tener que 3K es lo mismo que 3H más 1. Entonces, vamos a mirar que nosotros podríamos pasar este elemento a este primer miembro. Entonces me queda que 3K menos 3H es igual a 1. Siempre acuérdense que K es un entero y H es un entero. Eso lo voy a usar en un segundo. Entonces, acá me va a quedar que 3 por K menos H es igual a 1. No sé si ahí, tan abajo ven. Ahí quien sabe mejor. Entonces voy a escribir eso acá. Voy a seguir acá. Porque voy a necesitar escribir bastantes cosas. Me ha quedado que 3 por K menos H es igual a 1. Entonces, acuérdense que si H y K son enteros, K menos H es entero.
Importantísimo. Entonces, han encontrado que el número 3 es 3 por un entero. 3 por un entero les da 1. ¿Qué significa esto? Esto significa que 1 es un múltiplo de 3. Uno es múltiplo de 3. Porque si 3 por un entero me da 1, quiere decir que 1 es múltiplo de 3. O lo que es lo mismo, que 1 es divisible por 3 en los enteros. Profe, Sí. ¿no podrías, si no te molesta, escribirlo con otro color? Porque no sé muy bien. ¿No se ve bien? No Es se por ve. el No. reflejo, Adriana. Yo porque quería resaltar. No, a lo mejor si corres un poquito el pizarrón, porque justo está ahí el reflejo. Ah, ahora se ve mejor. Gracias, profe. Entonces, 1 es múltiplo de 3. ¿Qué quiere decir que 1 sea múltiplo de 3? Es esto que nos quedó acá, que 3 por un entero me da 1. Piensen ustedes que que sea múltiplo de 3 es lo mismo que decir que 3 divide, ¿no? Que 3 divide al 1. 3 divide al 1. Dentro de los enteros, esto es imposible, ¿no? Ya me salgo de los enteros y me voy a los racionales. ¿No? No hay ningún entero que multiplicado por 3 me pueda dar 1. ¿Cómo miro que ningún entero multiplicado por 3 me pueda dar 1? Estos dos, el 3 es positivo. El 1 es positivo. Entonces, los que podrían multiplicar acá, por la regla de los signos, tendrían que ser números positivos. Entonces, si ustedes hacen 3 por 1, les da 3. Y esto da más grande que 1. Si hacen 3 por 2, les da 6, más grande que 1. O sea que no hay ni... Y si hacen 3 por 0, les da 0. Distinto de 1. ¿Qué es lo que les estoy contando acá? Les estoy contando que no es ningún número entero que multiplicado por 3 les puede dar 1, porque ustedes querrían que 3 por un entero les diera 1, pero no hay ninguno que multiplicado por 3 les dé 1. Entonces, cuando ustedes llegan a esta situación de que 3 divide al 1 o que el 1 es múltiplo de 3, como quieran decirlo, han llegado a un absurdo. ¿Cómo lo confirman? Haciendo lo que yo dije. Multiplico como el 3, hay que escribir acá, ¿no? Como 3 es positivo y 1 es positivo, este número entero tendría que ser positivo. ¿Por qué? Por la regla de los signos. Entonces me fijo, ¿hay algún entero que multiplicado por 3 me da 1? Bueno, si hago 3 por 0 me da 0, que es distinto de 1. Si hago 3 por 1 me da 3, que es mayor que 1. Y para todos los más grandes, por monotonía de la multiplicación, me va a dar siempre más grande que 1. Decís alguno más para que se convenzan, ¿no? Pero ya, evidentemente, si 3 por 0 me da 0 y 3 por 1 me da 3, no hay ningún número entero entre 0 y 1 para que me pueda dar 1. Por lo tanto, esto es lo que llamamos un absurdo. Un absurdo de pensar que el 1 es múltiplo de 3. Es decir, no puede haber ningún X que pertenezca simultáneamente a T y a C. Porque llego a una contradicción. ¿Qué contradicción? De que 1 es múltiplo de 3. Luego, no puede haber ningún X en este conjunto. Porque si hubiera algún X en este conjunto, llego a contradicción.
Luego, este conjunto tiene que ser vacío. Pregunto si se entendió. ¿Se entendió? Muy bien, eso sería absurdo. Ahora andan. ¿Se entendió? Bien. Entonces, tomamos un elemento en la intersección y llegamos a ver que si existiera ese elemento en la intersección, lograríamos ver que el número 3 es un múltiplo, perdón, el número 3 es un divisor del 1, o que 1 es múltiplo de 3, como quieran decirlo, da lo mismo. Entonces, no hay ningún número que multiplicado por 3 me dé 1. Si no hay ningún número que multiplicado por 3 me dé 1, quiere decir que haber llegado a esta expresión, ¿no?, con esto entero, es un absurdo. Es la manera que tenemos de hablar. Entonces, es una contradicción, un absurdo, etc. O sea que no puede haber. ¿De dónde provino ese absurdo? Y provino de pensar que había algún elemento que estaba en la intersección. Entonces no puede haber ningún elemento en la intersección. Si no puede haber ningún elemento en la intersección, ¿qué es ese conjunto? Si no hay nadie adentro. ¿Quién es ese conjunto? El vacío. Exactamente. Entonces, efectivamente, T intersección C está contenido en el vacío. Y ya teníamos esta otra, por lo cual tenemos la igualdad. Es una demostración difícil. Bien. ¿Qué otra duda había? Había algo por allá arriba, a ver. Algo de un 25. Algo del 15. 15, a ver. ¿Qué había? El 15. Sí, no por lo de arriba, porque el 15 es el mismo. Era ¿Cómo? ese. El 15 era ese que estabas haciendo, falta la parte B, pero borraste los conjuntos. Bueno, no importa, lo vuelvo a escribir. ¿Qué era? T era el conjunto de los múltiplos de 3. ¿Qué es lo que pise B? B pide hallar el complemento de T unión C. El universo eran los enteros de los múltiplos, bueno, los múltiplos de 3 eran, ¿no? Y el otro C, los múltiplos de 3 más 1. Exacto. Bueno, ya tenían escrito por extensión los conjuntos, ¿no? En un momentito, por extensión, de una manera rudimentaria, porque no los podemos escribir a todos. Ahora, pensemos lo que es el complemento de un conjunto. Pensemos lo que es el complemento de un conjunto. Vamos a recordarlo acá. Entonces, dado un universo, el complemento de A son los X que están en el universo y no están en A. Para que tenga sentido la definición de complemento, nuestro conjunto A tiene que estar contenido en ese universo. Entonces, en el conjunto entero, tengo que buscar el complemento de esta unión. Tengo dos maneras de hacerlo. Algo que charlamos el otro día,
y es que el complemento de A unión B es el complemento de A intersección el complemento de B. La intersección, el complemento de la unión es la intersección de los complementos. Entonces, si no, podríamos encontrar la unión y buscar el complemento o calcular el complemento de cada uno de ellos y hacer la intersección. Eso depende del gusto de cada persona. No podemos obligar a que lo hagan de una manera u otra, ¿no? Entonces, ¿qué me da el complemento de los que son múltiplos de 3? Complemento de T respecto de los enteros. Bueno, vamos a escribirlo así para organizarlo. Sabemos que el complemento, esto es complemento respecto de los enteros. Entonces, el complemento de T son todos los números que son enteros y X no es un múltiplo de 3, es decir, X es distinto de 3 por K y K perteneciente a los enteros. Eso es el complemento de T, es decir, ninguno que sea múltiplo de 3 está adentro de este conjunto. Y el complemento de C son los X, que son enteros, y X es distinto de 3H más 1 y H entero. Entonces, ahora tenemos que hacer la intersección de estos complementos, de estos conjuntos. Entonces, la intersección, esto va a quedar expresado en términos de, ¿cómo se llama? Por comprensión. Entonces, la intersección son los elementos que no se pueden escribir de esta manera, que se pueden escribir de esta manera y también de esta manera. Entonces, el complemento, intersección, C complemento, van a ser aquellos X que sean enteros y X es distinto de 3K y K en Z, y también, escribo en el renglón de abajo porque no me entra, X distinto de 3H más 1 y H en Z. Y ahí se terminó. Uso que el complemento, por la ley de Morgan de los complementos, ¿no? El complemento de la unión es la intersección de los complementos. Entonces, son los elementos que no son múltiplos de 3 y que tampoco son múltiplos de 3 más 1. Esto, obvio, que se tiene que escribir por comprensión, no se puede escribir por extensión porque son infinitos, ¿no? Por ejemplo, ahí, qué sé yo, está el 2, está el 0, bueno, todos los que no son ni múltiplos de, no, el 0 no está, perdón, está el 1, está el 2, bueno, hay que sacarle los múltiplos de 3 y los múltiplos de 3 más 1. Sea que lo dejan escrito por así, ¿no? Los múltiplos de 3, ¿se acuerdan que eran 0, 3, menos 3, etc. Los múltiplos de 3 más 1 eran 1,
1, 4, estoy pensando en los positivos. 1, 4, ¿qué más? 1, 4, 7, etc. Bueno, a esos, todos esos, si los pensaran en una recta, los marcan y los que quedan sin marcar son los que están en el complemento, ¿no? Esa es la manera de pensarlo. Acuérdense lo que era el complemento, ¿no? Son los que no están en un conjunto. A ver, vamos a hacer un dibujito para que quede claro cuáles son los que van a tener que poner en uno y en otro. A ver. Acá tienen el 0. Vamos a representar algunos. Entonces tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Yo marco algunos para que se orienten. Tengo el -1, el -2, el -3, el -4. Bueno, voy a marcar con algunas, pues acá tenemos el -5, el -6. Bueno, voy a marcar con rojo, que espero que lo vean, los múltiplos de 3. Entonces, los múltiplos de 3 son el 0, el 3, el 6, bueno, acá estaría el 9, ¿está bien? El -3, el -6, bueno, por allá está el -9. No puedo dibujar todos, obvio que no puedo. Después, los números los múltiplos de 3 más 1, verde. -5, -2, 1, 4, 7, por acá está el 10. Entonces, ¿qué es el complemento de estos conjuntos? Bueno, son los que no están marcados con ningún color. ¿No? Porque si son rojos, son múltiplos de 3. Si son verdes, son múltiplos de 3 más 1. Entonces, hicieron la unión les da o bien que esté marcado en rojo o que esté marcado en verde. El complemento de eso es lo que no está ni marcado ni en rojo ni en verde. Es decir, quienes están, algunos de los que están, y bueno, está el -4, está el -1, está el 2, está el 5, está el 8, ¿está bien? Va a estar el 11, bueno. Eso es el complemento. Complemento de la unión. Ahora, eso, obviamente, que lo tengo que escribir de manera, como es infinito ese resultado, de ese conjunto, lo tengo que escribir de qué manera. Y bueno, lo voy a escribir usando la propiedad de que el complemento de la unión es lo mismo que la intersección de los complementos. Eso lo demostramos en mate 0 y el otro día ya lo charlamos. Entonces, escribo este complemento, escribo C complemento y escribo la intersección. ¿Qué es la intersección? Y bueno, los que cumplen la condición de estar acá y la condición de estar acá. Bueno, entonces es un I. Acá escribí los de T y acá escribí los de C complemento. T complemento, ¿no es cierto? T complemento y C complemento. Así se escribe. Está bien, escribiste la unión y en lugar de poner, bueno, sí, hay un distinto, quién sabe pusiste otras letras, quién sabe pusiste la misma letra, no importa si pusiste la misma letra, ¿eh? Puede ser distinta o la misma, porque la letra es lo que uno vulgarmente llama una letra que no dice nada por sí misma, importa el rango que le hagas mover. Le estoy hablando a Federico y eso para cualquier otro compañero, ¿no? Da lo mismo el nombre que le pongas a la letra. Lo mismo que uno está habituado a escribir que los elementos de un conjunto son los X. Bueno, en lugar de X ponele J, qué sé yo.
No, no. Pues es tradición llamarle X, pero no. Se le puede llamar U, se le puede llamar A, se le puede llamar W. Bien. ¿Qué otra duda hay? Por arriba me parece que hay un 25 que leí hoy. Habré visto un 15 y se me transformó. Me quedó. Sí, pero el 25 es de funciones. Bueno, en un ratito. Ya estamos sobre. Bueno, vamos a funciones. ¿Alguien más? ¿Algo anterior a funciones? ¿Cómo le fue con producto cartesiano? ¿Tuvieron alguna duda antes de ir a funciones con ejercicios de producto cartesiano? Yo, profe, tenía una duda en la representación en el eje en el eje cartesiano, bueno, a la hora de Sí. graficarlo. Yo tipo, me quedaron, viste, los puntos en el gráfico. Por ejemplo, -2,2, -2,3. Planes Todos esos puntos. puntos que están en un producto cartesiano. ¿A eso te Sí, referís? y Bien. a eso. ¿Los tengo que unir todos o tengo que unir los bordes nomás a la hora de graficarlo? No, léeme el enunciado. Oh, perdón. El enunciado es hallar el producto cartesiano por F de los Sí, conjuntos E. El conjunto E tiene -2, -1, el conjunto, 0, espérate un poquito, -2, sí, -1, disculpa, 0, y 1. 1. F, F contiene 2 y 3. Y ahí está. te voy a hacer una observación. Sí, No contiene, tiene. ok. Tiene. Contiene, la palabra contiene está dando uno en el lenguaje coloquial de todos los días. Si no estuvieras en una clase de matemáticas, yo te daría que está bien, de alguna Mm, forma. Pero la palabra contiene, en matemática, tiene un significado más fuerte, ¿no es cierto? ¿Cuándo mm. hablamos de contiene? Cuando un conjunto está contenido en otro. En cambio, si yo te digo tiene como elementos, bueno, arreglo, acorto la situación y digo tiene al 2 y al 3. ¿Está bien? Ah, bueno, está bien, está bien. Les digo eso a Está bueno todos. saberlo. Acuérdense que la palabra contiene está indicando como que un conjunto está adentro de otro. En cambio, es más fuerte, digamos, es una relación entre conjuntos. En cambio, entre elemento y conjunto, la palabra es tiene como elemento o sus elementos son o tiene a los fulanos, 2 y 3. Muy bien. Ahora que te dijeron que hicieras E por F, Sí. bueno, E por F son todos los pares de primer componente en E y segundo en F. Entonces va a ser -2 con el 2, -2 con el 3, -1 con el 2, -1 con el 3, 0 con el 2, 0 con el 3, 1 con el 2 y 1 con el 3. No tiene nada más. Ujú, nada más. No tiene nada más. Entonces, cuando vos lo vas a representar, que este producto, ya que los dos conjuntos están contenidos en los reales, uno puede hacer un dibujo de ese producto cartesiano adentro del plano. Entonces, son los puntos -2, 2. Este para ordenado, -2, 2. -2, 3. -1, 2. Ahora lo voy a marcar con dibujito, con colorcito. -1, 3.
0, 2, 0, 3, 1, 2 y 1, 3. Acá estuviera el 1. Y nada más. Ujú. Entonces no tenés que hacer más nada. Dibujarlos es dibujar los elementos que están en el conjunto. Los marco con rojo para decir quiénes son. No tengo que unirlos. Está bien. Porque si vos hicieras, suponete, si hicieras un segmentito acá, que vaya de acá a acá, eso querría decir que en el producto cartesiano están todos los puntos de este segmento y no están. Entonces quedan así. Son Está bien. puntitos aislados. ¿De Lo acuerdo? confundí con algo. Son puntitos aislados. Fíjate que también muchas veces ustedes tienen esa tentación. Si hubiéramos tenido representados este punto y este punto, que a la vista pareciera que son puntos que están en una recta, ¿no? Ujú. Pero los puntos que están por esta gráfica son nada más que estos tres. Y nada más. Si yo hiciera una recta que pasara por esos tres, estaría pensando que también está están todos. Y no, no es así. Los únicos que están son las estrellitas. Entonces no tengo derecho a unirlos. ¿Entendido? Ujú. Ojo con eso, porque esa es una tentación que uno tiene, como vio recta primero, le parece que entonces puede unirlos. No. Si me dicen representar este producto cartesiano, tengo que representar nada más que esos puntos. Sería Bien. distinto, ahora vamos a ver si, aunque no esté en la práctica, sería distinto si me dijeran representar el conjunto T formado por los X, tal que X es mayor o igual que menos 2, menos X menor o igual que menos 1, y X perteneciente a los reales, y un conjunto W fabricado por los X, tal que X está entre, era esto, 2 y 3. Y hace T por W. Entonces, ¿cuáles son los pares que están en T por W? En T por W serían todos los XY, al que X pertenece a T e Y pertenece a W. Por lo tanto, el X tiene que moverse entre menos 2 y menos 1, y el Y tiene que moverse entre 2 y 3. Entonces es parecido a los ejercicios que hicieron en la primera práctica de todas las que hicimos. Si X varía entre menos 2 y menos 1, X está, creo que estaba el 0 también, ¿no? Estaba el 0 en el otro conjunto. X varía entre menos 1, perdón, esto sería menos 2, acá tendríamos el menos 1, acá tendríamos el 0, y el Y entre 2 y 3. Entonces, X me daría toda una franja así. Vamos a dibujar lo que sería X. Eso sería la posibilidad que tiene X. Eso dibujaría T.
Ahora, si dibujo W, serían los elementos I que están entre 2 y 3. ¿Está bien? Entre 2 y 3. Entonces, acá, pongamos que está el 2 y acá está el 3. Entonces, los I se pueden mover. Vamos a dibujarlo con verde. Los I se pueden mover adentro de esta franja. Y el producto cartesiano les da el rectángulo de elementos que verifican que la X esté entre menos 2 y 0 y la Y esté entre 2 y 3. Es decir, les da este rectángulo. Acá sí es compacto. ¿Por qué es compacto? Y bueno, porque el W es, si quieren, para no confundirse, acá pónganle I, digamos, es lo mismo, pero quién sabe les trae problemas eso a ustedes. Se pueden poner I o X. Entonces, cuando hacen el producto cartesiano de esto por esto, el primer par tiene que estar en T, el segundo par tiene que estar en W. Entonces, son todos los pares XY con primer componente en T, segunda componente en W. Entonces, van a ser los que están entre menos 2 y 0 como primer componente y segunda componente los que están entre 2 y 3. Por lo tanto, les queda este rectángulo. Distinto al ejercicio anterior, que tenían puntitos aislados. ¿Se entendió? ¿La diferencia entre una cosa y otra? ¿Sí? Entonces, un producto cartesiano en un caso son puntos aislados. ¿Por qué? Y bueno, porque los que me dieron como E son puntos aislados. En cambio acá, los que me dieron como T y como W es un conjunto compacto. ¿Por qué digo compacto? Y bueno, porque me dijeron, son todos los reales en cada caso, uno moviéndose entre menos 2 y 0 y el otro entre 2 y 3. Entonces, cuando dibujo el T, me da una franja. Cuando dibujo el W, me da otra franja. Y si tengo que hacer todos los pares que viven adentro de esta franja y simultáneamente en esta franja, me da este rectángulo. En cambio, en el otro caso, como eran puntitos discretos los que estaban en E y en el F, entonces cuando yo hago el producto cartesiano me da algunos puntos que efectivamente viven acá adentro, pero son algunos, no todos. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces había un chico que necesitaba algo de función. ¿Cuál era el de función? Dale ver el 25. A ver, está. Estudiar si las siguientes funciones son iguales y se dan dos funciones. ¿Cuáles son? F de X igual X más 2. Y G de X es X cuadrado menos 4 sobre X menos 2. ¿En dónde? ¿De dónde a dónde van? No dice nada. Bueno, entonces no podemos decir nada. Si no tenemos dominio, una función es igual a otra, sí, solo sí, tienen el mismo dominio y la misma ley de formación. Si en estas no me dan dominio ni ley de formación, no puedo hablar. Entonces, F no me dieron dominio. Y de G tampoco.
Entonces no las puedo comparar. Ahora, si yo pienso un poco y soy buena ante este ejercicio, entiendo que el dominio de F es el mayor conjunto de números reales donde f de x esté definida. Es decir, las funciones tienen tres partes. Una función tiene tres partes. Una función, nosotros decimos, va de A en B. A, conjunto de salida. O dominio. B, conjunto de llegada. O codominio. Y para saber si es una función, tengo que decir, dado un x que pertenezca a, ¿qué cosa, dado un x que pertenezca a, qué cosa es f de x? Dado x perteneciente a, ¿qué es lo que llamamos f de x? En general, estamos pensando, en nuestro caso nos van a interesar funciones numéricas. Es decir, esto tiene que ser una relación algebraica. Entonces, si no me dicen nada, yo tengo que interpretar que A es el mayor, un conjunto dentro de R, donde la f de x esté definida para todo A, para todo X perteneciente a. Es decir, el mayor, si no me dan, sería el mayor donde esté definido. Ahora, ¿qué pasa? Una función f va de A en B. Una función g va de h en t, digamos. Para que no queden dudas que pueden tener distintos dominios, distintos codominios. Bueno, el dominio de H, diremos que es el dominio de G, si la ley de formación que a cada X que pertenece a H le hago corresponder G de X, una ley de formación para los elementos de H, esto tiene que pertenecer a T, y el dominio es donde esta G de X tenga sentido. Entonces, H es el conjunto de números reales tal que G de X tenga sentido o esté definido. Bueno, entonces, ¿cuándo dos funciones son iguales? F diremos que es igual a G, sí y solo sí. A es igual a H, B es igual a T, y para todos los elementos de A, F y G valen lo mismo. Es decir, dos funciones son iguales si tienen el mismo dominio, el mismo codominio y la misma ley de formación. Estas dos funciones no son iguales, aunque no me den el dominio o el codominio, yo me doy cuenta que el mayor, esta está definida para cualquier número real. A cualquier número real yo le puedo sumar 2. Ahora,
Esta expresión no está definida para todo número real, porque si x es igual a 2, g de 2 no existe. Porque dividir por 0 no sabemos. Por lo tanto, f y g son distintas. El dominio de f puede ser, pensando en el más grande, puede ser R. Y el dominio de G es R menos el 2. Como tienen distinto dominio, ya las funciones son distintas. Si no nos dieron dominio y codominio, lo que tenemos que pensar es en el mayor conjunto donde la ley de formación esté definida. Esta ley de formación que me dieron acá no está definida para todo R, para todo número real, porque el 2, acá tengo un 0 para 2. Por lo tanto, el dominio de G es R menos 2. El dominio de F, pensando en el mayor conjunto donde esto está definido, va a ser los reales. Entonces, las funciones no son iguales. ¿Está bien el que preguntó? Bien, me alegro. Bueno, entonces, vamos a suspender la grabación.